Bien. Dios les bendiga, hermanitos. El domingo vamos a ver el tema que el Señor me ha dado para compartirles el día de hoy. Es instruir a nuestros hijos. Hermanitos, es sumamente importante instruir a nuestros hijos, a estos pequeños, porque son la generación que viene, generación que apenas va hacia arriba. Y sabemos perfectamente que en el mundo hay muchísimo pecado, muchísima maldad, y cuando ellos estén más grandes, los tiempos van a ser aún peores, porque así lo dice la palabra. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo cada uno como papá con nuestros hijos? ¿Cómo los estamos instruyendo realmente en el camino del Señor? Ahorita vamos a ver lo que significa la palabra instruir. Pero antes de eso, hermanitos, el instruir a nuestros hijos es instruirlos para que cuando ellos estén más grandes, estén con el Señor, pero por amor a Él. Que sientan ese amor verdadero hacia nuestro Señor Jesucristo y anhelen estar todos los días en su presencia. Pero es nuestra responsabilidad que así sea. Vamos, hermanitos, a Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbio capítulo 22, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra aquí nos dice, hermanitos, que si instruimos al niño en su camino, cuando sea viejo, no se va a apartar de él. Bien, ¿qué significa la palabra instruir? La palabra instruir significa proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. Esto quiere decir que instruir es formar a nuestros hijos. Bien, nosotros como papás tenemos una labor sumamente importante, ya que somos pues los responsables de darles esos conocimientos, esas habilidades. Pero ¿en qué, mis hermanitos? ¿En qué tenemos que dar esos conocimientos, esas habilidades? Esas experiencias en el camino del Señor, en la palabra, hermanitos. Y dice la palabra, instruye al niño en su camino. Pero, hermanito, yo te hago una pregunta. La palabra aquí se refiere que los guiamos hacia el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la pregunta es si estamos realmente instruyendo a nuestros hijos en ese camino o en qué camino están yendo ellos. Porque, por ejemplo, hermanitos, si yo digo que instruyo a mis hijos conforme a la palabra del Señor, pero no oro con ellos, no les enseño a leer la palabra, no les enseño a orar, no les enseño a tener ese deseo por estar en la presencia del Señor todos los días, realmente no los estoy encaminando en ese camino que es hacia nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanitos, si no estamos haciendo eso, ¿sobre qué camino están caminando ellos? Recuerden, hermanitos, que la palabra dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. Esto quiere decir que hay dos caminos: un camino que lleva a vida eterna y un camino que no lleva a esa vida eterna, sino lleva a condenación eterna. Entonces tenemos que procurar ver hacia dónde están yendo nuestros hijos, hacia dónde están caminando. Bien, hermanitos. Hermanitos, no sea que nos estemos equivocando y no estemos formando, como decía el significado de la palabra, no estemos instruyendo a nuestros hijos con todo lo necesario y lo más importante, que es el conocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque es más importante aún que todo lo demás que es secundario, que es la escuela, que es importante para su crecimiento en esta vida, sí. Pero lo más importante, hermanitos, y en lo que nosotros tenemos que dar ese ejemplo, es en buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos deben de crecer de esa manera, hermanitos.
Vamos a Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La palabra del Señor nos dice que no le impidamos a los niños llegar a Dios. Pero, ¿cómo es eso posible, hermanitos? Bien, con nuestros hechos, hermanitos. Con nuestros hechos estamos impidiendo a veces que nuestros hijos estén en el camino del Señor. ¿Por qué lo digo, hermanitos? Porque los niños tienen curso de alabanza, tienen curso de enseñanza, curso de tocar guitarra para alabar al Señor. Pero nosotros como papás es nuestra responsabilidad enseñarles que eso es primero antes que todo lo demás. Y tal vez, pues ese día, precisamente el día que tienes el curso, tu hijo, tu pequeño tiene ese curso en la iglesia para aprender más del Señor, pues hay una actividad que es de diversión, quizá una fiesta a la cual te hayan invitado, quizá pues viste una película en el cine y prefieres ir allá. Yo te pregunto, hermanito, ¿qué le estás enseñando a tu hijo si haces eso? Si en lugar de llevarlo, porque nuestros hijos saben, ellos tienen mejor memoria todavía que nosotros, y ellos saben qué días les toca estar en la alabanza, qué días les toca la enseñanza, qué días les toca estar en la guitarra. Y si nosotros, por ejemplo, pues nos invitaron a una fiesta y yo prefiero llevar a mi hijo a esa fiesta y prefiero cancelar, decir o avisar, ¿sabes qué? Pues no voy a llevar a mi hijo a la alabanza o al estudio. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? Que primero está la diversión, está el deleite, que estar en la presencia del Señor, que aprender más de las cosas del Señor, aprender a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanitos, que es sumamente importante prestarle más atención a cómo está creciendo cada uno de nuestros pequeños, y aún los que son jóvenes, son adolescentes, y también, ¿por qué no?, los que ya están grandes. También como papás tenemos que seguir al pendiente de cada uno de nuestros hijos, no importa la edad. Y si vemos que se están desviando del camino del Señor, tenemos que amonestarlos conforme a la palabra. Y para los hijos, si es necesario usar vara, porque la palabra lo dice, lo vamos a ver más adelante, si es necesario usar vara, tenemos que hacerlo, hermanitos. Porque es, nuevamente se lo repito, sumamente importante que ellos crezcan amando a nuestro Señor Jesucristo, que ellos crezcan anhelando estar todos los días en la presencia del Señor. Entonces, hermanitos, cuando, por ejemplo, también nuestros hijos nos dicen: papá, tengo ganas de leer la Biblia, mamá, tengo ganas de leer la palabra. Porque cuando uno se acerca al camino del Señor, los niños están como una esponjita, también quieren aprender y saber más, y les emociona y quieren conocer más. También nosotros podemos llegar a ser piedra de tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque en lugar de decirles: sí, mi amor, ven, vamos a leer, vamos a orar, le decimos: espérame ahorita. Y quizás se pasa la hora y ya no lo hicimos, y ya no, y los mandamos incluso hasta dormir sin orar, o sin haber leído, y eso lo vamos a ver igual en un pasaje de la palabra. ¿Qué pasa si nosotros hacemos eso, hermanitos? Bien, ¿qué nos decía el concepto de instruir? Que también es dar experiencias. Entonces, si nosotros somos ejemplos con ellos, en este caso, si nosotros oramos la palabra, o que diga oramos y leemos la palabra todos los días, y ellos ven
que nosotros lo hacemos junto con ellos, ¿qué va a pasar cuando ellos estén más grandes, hermanitos? Pues van a seguir ese mismo ejemplo, van a tener esa experiencia. Mi papá se ponía conmigo y oraba y leíamos y me enseñó a hacerlo de esta manera, y me enseñó a leer y me enseñó a escudriñar la palabra del Señor. Y entonces él, cuando sea grande con sus hijos, también lo va a hacer y va a crecer amando al Señor Jesús realmente, no ver a Dios como un Dios de ira, de fuego consumidor, que también lo es así lo dice la palabra, pero tenemos que estar más por amor con nuestro Señor Jesucristo que por otra situación. Bien, hermanitos, vamos a Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 6. Mateo 18, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Este último versículo sabemos que se refiere también a los hermanos que son nuevos en el camino, pero también, hermanitos, se refiere a nuestros pequeños. Dice la palabra que los niños, que si no nos volviésemos como niños, pero ¿cómo son los niños, hermanitos? Si uno le dice a un niño, mira, en el cielo hay una vaca, el niño va a voltear porque va a creer que sí hay una vaca en el cielo, porque son inocentes, porque tienen esa inocencia, pero sobre todo porque creen lo que se les dice. Entonces nosotros, cuando la palabra nos dice que si no nos fuéramos como niños no entraríamos al reino de los cielos, se refiere a la inocencia de un niño y a la manera con la que cree en la palabra. Entonces nosotros tenemos que creer así, verdaderamente, en todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en su palabra. Hermanitos, este domingo que nos tocó compartir la palabra en Nopaltepec, tuvimos una experiencia muy bonita, la verdad, y sobre todo la experiencia más bonita que tuvimos fue con los más pequeños. Recuerdo bien que ya al finalizar el servicio y todos los niños se quedaron asombrados, se quedaron maravillados, con un rostro de asombro, de que querían más. Y se quedaron viendo la guitarra y me fueron y me preguntaron, hermanito, ¿puedes tocar la guitarra? Había un niño bien chiquito que me decía, señor, la guitarra, ven, toca la guitarra. Y que siguiera yo tocando la guitarra. ¿Se imaginan, hermanitos, si yo les hubiera dicho, no? ¿Qué hubiera pasado con ese anhelo que se despertó ahorita en esos pequeños? Con ese anhelo de que quieren aprender a tocar la guitarra para alabar a Dios. Quizá nunca se hubiera vuelto a despertar ese deseo. Y parece algo muy sencillo, hermanitos. Algo muy sencillo. Pero tiene mucha importancia que el prestarle la atención a los pequeños. Me puse con ellos, a cada uno les agarré la guitarra pegadito a su pecho así, para que tocaran y sintieran las cuerdas y rastrearan un ratito. Y estaban bien contentos, ¿no? Y bueno, tengo el anhelo de poder hacer algo para que estos pequeños sigan con ese deseo de tocar la guitarra. Pero así, hermanitos, con ese mismo anhelo y deseo, nuestros hijos en algún momento nos han dicho, papá, vamos a leer la Biblia. Papá, vamos a orar. ¿Y qué pasa si no lo hacemos en ese momento con nuestros hijos, hermanitos? Nos podemos dar cuenta que ese pequeño, esa pequeña, nuestro hijo, nuestra hija,
después ya no nos va a pedir eso porque ya no va a tener esas ganas o ese deseo de hacerlo. Hermanitos, tenemos que cuidar nuestro actuar, tenemos que cuidar el cómo hacemos las cosas, qué es lo que decimos delante de nuestros pequeños también. Y también la corrección, hermanitos, no siempre, como dice la palabra, que hay que usar vara, pero también dice que con sabiduría de la palabra. Eso quiere decir que no siempre vamos a usar vara para corregir a nuestros hijos, hermanitos. También es necesario, pues, hablar con ellos, platicar conforme a la palabra, qué es lo que el Señor dice, porque también para los niños hay mensaje en la palabra. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, hermanitos. Hermanitos, no hagas tropezar a tu pequeño, porque así dice el pasaje número 6. Pues cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, dice que mejor lo hubiera sido lanzarse al mar. Y les repito, hermanitos, parece que no, pero nosotros también podemos ser piedra de tropiezo para nuestros hijos, para buscar al Señor Jesús. Porque también está la otra parte, y lo vamos a ver, que por ejemplo el sacerdote Elí no le sirvió ni de estorbo a sus hijos para que no pecaran. O sea, son dos situaciones distintas, dos situaciones diferentes. Y la situación es, ¿qué es lo que queremos hacer, hermanitos? ¿Cómo queremos guiar a nuestros hijos? Y si nosotros seguimos, por ejemplo, no instruyéndolos, no enseñándolos a leer, no enseñándolos a orar, realmente estamos siendo piedra de tropiezo para ellos, porque los estamos alejando del Señor, no los estamos acercando a buscar a nuestro Señor Jesús. Bien, hermanitos, vamos a ver 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, y luego 1 Samuel 3, versículo 13. Es una pequeña breve parte de lo que pasó con los hijos de Elí. Dice así la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahvé. ¿Cómo eran los hijos de Elí, hermanitos? Dice la palabra que eran impíos totalmente, eran perversos. ¿Sí? Pero hay algo importante aquí en este pequeño versículo. Dice, y no tenían conocimiento de Yahvé. ¿Qué significa esto, hermanitos? Que Elí no instruyó a sus hijos en la palabra del Señor. Esto es lo que significa, porque si la palabra nos está diciendo que no tenían conocimiento de Yahvé, esto quiere decir que no conocían, no fueron instruidos en leer la palabra, en ver, en buscar a Dios todos los días, en estar ahí. Y yo te pregunto, hermanito, ¿cómo estás instruyendo a tus hijos? ¿Tienen conocimiento de la palabra del Señor? Tu pequeño sabe lo que tiene que hacer delante de nuestro Señor Jesús, que tiene que buscar todos los días al Señor. Ahora bien, hermanitos, en el capítulo 1, 1 Samuel 3, versículo 13. Dice así la palabra del Señor, 1 Samuel 3, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí, hermanitos, por lo contrario, no estorbó a sus hijos para que fueran hacia el pecado, para que blasfemaran el nombre de Dios, los dejó. Y vamos a ver en un pasaje que dice también que si, por ejemplo, nosotros apapachamos a nuestros hijos, van a ser vergüenza para nosotros. Y lo vamos a ver, hermanitos. Entonces, los hijos de Elí eran vergüenza de su padre, porque no los instruyó en el camino del Señor, no los guió para saber que lo que estaban haciendo era blasfemar el nombre de Dios. Bien, hermanitos, vamos a Proverbios 23, versículos del 13 al 14. Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Dice la palabra aquí, no rehuses. ¿Qué significa no rehuses? No querer hacerlo. La palabra del Señor nos está diciendo
que no quieras corregir a tu hijo, o sea, debemos de querer corregirlos también cuando están en una etapa quizá de rebeldía o haya necedad en su corazón, porque también vamos a ver un pasaje que dice la palabra que hay necedad en el corazón de nuestros hijos y que con vara la necedad se alejará de él. Entonces, hermanito, si tú corriges a tu hijo, más allá de decirle solamente, hijo, estás haciendo las cosas mal, esto, aquello, a veces es muy necesario también usar la vara, hermanitos, pero claro que una cosa es corrección y otra cosa ya muy extrema es un maltrato. No tenemos que caer en ese extremo. Pero la palabra del Señor nos dice que es para que no mueran. Para que no mueran, ¿por qué, hermanitos? En este mundo, no, en la vida eterna, hermanitos. Para que ellos caminen conforme a la vida eterna, porque dice su palabra, dice la palabra, y librarás su alma del Seol. Es necesaria la corrección en nuestros hijos. Así como es muy importante instruirlos en la palabra, también es necesario corregirlos. Y esa parte de la corrección es sumamente importante, hermanitos, porque también les da sabiduría. Vamos a Proverbios 22, capítulo 15. Proverbios 22, capítulo 15. Dice así la palabra del Señor: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Para qué también es necesario, hermanito? Como les comentaba, la palabra, la necedad dice que está en el corazón del muchacho. La vara es necesaria para sacar esa necedad. Porque dice su palabra que entonces la necedad se alejará del chico, del pequeño, de la niña, de la joven, del joven. Es necesario también usar vara, hermanito, para que esa necedad salga del corazón. Porque a veces como papá, quizás amamos tanto a nuestros hijos que no les queremos dar ni una pequeña nalgada. Pero ¿qué pasa con ese pequeño, esa pequeña? ¿Cómo va a crecer? Va a crecer con rebeldía. No va a tener ni siquiera ya de más grande respeto hacia los papás. No les va a hacer caso. ¿Por qué? Porque a temprana edad no los corrigieron. Y ese dicho que dice el mundo que árbol que nace torcido jamás endereza también está mal. ¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa, hermanitos. Tú y yo que hemos llegado a la palabra del Señor, pues estábamos torcidos en el mundo, pero nuestro Señor Jesucristo llegó a nosotros y estamos caminando ahora en esa obediencia. Y parte de caminar en esa obediencia es el ver por cada uno de nuestros pequeños. Y el prepararlos, hermanitos, instruirlos es prepararlos para lo que viene. Es esa parte, esa etapa que ellos, hermanitos, de verdad, hace 2 domingos platicábamos con el hermano Alejandro, con la mamita Lupita, de varias cosas que están sucediendo actualmente con los adolescentes, con los jóvenes, y en cómo el mundo, incluso sobre todo la música, los termina influyendo, y cómo ellos van a tener herramientas, hermanitos, para no estar en eso, no caer en esas situaciones y poder decir no a nada de eso, si nosotros desde ahorita no los estamos realmente alimentando de la palabra del Señor. De verdad, hermanitos, vienen cosas peores y a veces nos admiramos ya de cosas muy feas que están sucediendo. Créanme, hermanitos, que vienen cosas mucho peores todavía de las que actuales actualmente están. Y es nuestra responsabilidad que estos pequeños tengan esas herramientas para que el día de mañana estén bien firmes en el camino del Señor y no se desvíen, no desvíen su mirada del objetivo, que vayan así derechito como esa flecha, que no erren del blanco, dice la palabra, derechito. Pero es nuestra responsabilidad como papás que eso sea posible. Hermanitos, vamos a Proverbios 29, capítulo 15. Proverbios, capítulo 29, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Elí, por ejemplo, con sus hijos,
Hermanito, ¿ustedes creen que Elí habrá corregido en algún momento a sus hijos? No. Y cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, dice la palabra aquí que les va a dar sabiduría también, porque van a entender y van a aprender que no es por ese lado, que no es de esa manera, que no es esa actitud la que deben de tener para estar en la presencia del Señor, para caminar con el Señor todos los días. Es sumamente importante, hermanitos, el estar al pendiente, el estar ahí para nuestros pequeños, el orar con ellos, el enseñarles a leer, el darles y enseñarles que primero debe de estar nuestro Señor Jesucristo en sus vidas antes que todo lo demás. El enseñarles, hermanitos, que deben de ser consistentes en estar ahí en los cursos, en la enseñanza, en la alabanza, en la lectura, en todo, hermanitos. Pero es nuestra responsabilidad como papás que eso sea posible. Bien, hermanitos, ahora bien, le hablo a los jóvenes, a los niños, a los más pequeños que están escuchando esta palabra. Vamos a Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor Jesús. Bien, ¿qué dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pequeños, ¿para qué creen que deben de ser obedientes a vuestros padres? Aquí la palabra les dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Entonces, aquí, pequeño, pequeña, joven, que estás escuchando esto, el obedecer a tus papás es para que te vaya bien, para que seas bendecido en esta vida, en esta tierra también. Y papás, la palabra aquí nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. También, hermanitos, nosotros tenemos que tener paciencia y también tenemos que saber cómo disciplinar a nuestros hijos, porque a veces caemos en el extremo de una corrección donde incluso el pequeño o la pequeña pues llega a un punto hasta que se desespera porque ya no sabe qué hacer. Porque quizá uno todo el tiempo está así como cuchillito de palo, me decía mi mamá cuando era chico. ¿Sí? Ahí sobre ellos. Y no debe de ser así, hermanitos. Les repito, hermanitos, tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a nuestro Señor Jesús, a estar con el Señor por amor, a desear estar en la presencia del Señor todos los días. Esa es nuestra responsabilidad, hermanitos. Bien, vamos a Colosenses capítulo 3, versículos del 20 al 21. Colosenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Dice así la palabra del Señor: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperáis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pequeños, el ser obedientes a los papás, dice la palabra del Señor, agrada al Señor. Entonces, si ustedes quieren ser agradables a nuestro Señor Jesús, tienen que ser obedientes a sus papás. Y dice la palabra, ¿en qué tienes que ser obediente a tu papá? ¿En algo? ¿En alguna cosa? No, dice la palabra, en todo. La obediencia como hijos hacia nuestros padres es muy importante, porque así somos agradables a nuestro Señor Jesucristo. Y así también vamos a ser bendecidos. Y cuando la Biblia también dice, honra a tu padre y a tu madre, significa también eso, también el hecho de que como nosotros, por ejemplo, yo
que soy hijo, tengo a mi mamá viva todavía, mi papá, tengo que honrarlos y tengo que ver por ellos, porque también como hijo, si yo digo, no, pues mi mamá ahí que vea por ella ya está grande, ella se puede cuidar sola, ¿estaré siendo obediente a la palabra del Señor? No. Como hijos tenemos que estar al pendiente de nuestros padres, tenemos que ser obedientes también a ellos. Y en el pasaje anterior decía, conforme al Señor Jesús, ¿sí? Conforme a lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Bien, en el 21 dice, Padre, no exasperéis. Exasperar es eso, hermanitos. ¿Qué significa? Hacer que una persona se enfade muchísimo, que pierda la paciencia. ¿Para qué, hermanitos, no tenemos que caer en eso? Para que no se desalienten. ¿Recuerdan lo que les platicaba de esos pequeños que el domingo pasado querían tocar la guitarra? ¿Qué hubiera pasado si yo les hubiera dicho, no la toquen? O que sus papás, yo les hubiera dicho, sí, vengan, y sus papás les hubieran dicho, no. ¿Qué creen que hubiera pasado, hermanitos? Se iban a desalentar. Esas ganas las iban a perder. Y eso es lo que sucede, hermanitos, cuando no les prestamos atención a nuestros pequeños, cuando tienen ese deseo de leer, de orar. O cuando el joven está pasando por la etapa de la adolescencia, que es una etapa de rebeldía, y queremos imponer, y llegamos al punto en que incluso hasta nuestros hijos se enojan tanto porque no los podemos quizá entender o comprender, o porque estamos ahí sobre ellos, que en lugar de querer amar al Señor, de querer estar con el Señor, ya no quieren venir ni siquiera a la iglesia. Quizá ya no tengan ni ganas de estar en lo que son los cursos de la guitarra, de la alabanza, de la enseñanza. Quizás a tu hijo te dice, no, ya no quiero ir. Pero hermanito, pregúntate por qué tiene tu hijo esa actitud. ¿Qué fue lo que en algún punto, en algún momento no hiciste como debía, que tu hijo ahora no quiere? Pero eso no significa, hermanito, que sea tarde. Tenemos que caminar y hacer las cosas como nuestro Señor Jesucristo nos dice, conforme está en la palabra. Y el instruir a nuestros hijos en el camino, pero en el camino que lleva a vida eterna, hermanitos. Eso es lo más importante. Hermanitos, esto es lo que el Señor me dio para compartirles, hermanitos. Yo espero que haya sido muy claro y que hagamos esos cambios reales, hermanitos. Realmente prestemos más atención a nuestros hijos. Mucha atención. Tenemos que prestarles atención y guiarlos en el camino y en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.